El objetivo de la clase de hoy es entender en primera cómo vamos a emplear los principios de la Gestalt para poder dividir un objeto en sus partes constituyentes desde la perspectiva de la percepción. Y además vamos a identificar cómo el uso de contrastes nos permite establecer lo que vamos a llamar el peso visual dentro del objeto y así poder realizar el mapa de calor. Retomando lo que vimos en la sesión anterior, donde veíamos los principios por los que actúa figura fondo, pues bueno, en esta imagen que les voy a mostrar, vamos a ver en resumidas cuentas lo que el principio nos indica. Recordemos que el proceso de percepción tiene origen en la sensación, es decir, primero los estímulos que recibimos del exterior son recibidos por los órganos receptores. En este caso, como estamos hablando de la vista, nos vamos a referir a los ojos. Los ojos lo único que recopilan, quedamos, es información sobre luz y obscuridad. De ahí entonces pasan al cerebro y en el cerebro se procesa la información para darle sentido. A este proceso es al que llamamos percepción. Las imágenes que ustedes están viendo básicamente es una representación de cómo los ojos verían y el resultado final es la interpretación que hace el cerebro de la información. Ok, uno de los primeros procesos que realiza el cerebro es la búsqueda de aquello que es figura y aquello que es fondo. Realmente lo que ocurre, según los principios que vimos la clase pasada, es que cada cosa, elemento que puede observar en el campo visual, el cerebro analiza sus características y coteja si tiene las propiedades para ser figura o para ser fondo. Y dependiendo del resultado va a determinar si el objeto es una figura, un fondo o incluso si se confunde. Como en el caso de la mayor parte de estas imágenes que ustedes de seguro han visto, que son los famosos efectos ópticos en los cuales puedes ver dos figuras si te concentras en identificar una como figura y la otra como fondo o viceversa. Pasemos ahora a los siguientes principios de Gestalt y continuamos con el principio de semejanza. En el caso del principio de semejanza, la mente lo que va a hacer es agrupar aquellos elementos que considere que comparten las mismas características, en este caso visuales, como por ejemplo la forma, el tamaño, el color e incluso las texturas. La mente lo que hace es decirte, todos estos elementos, como comparten características similares, por lo tanto deben de ser un grupo. Es muy importante entender lo siguiente, en estas imágenes que estamos mostrando no nos interesa si reconocemos o no la figura, lo único que nos interesa es saber que la mente está diciendo, mira, todo esto que está en el mismo color, en la misma forma, en la misma textura, en la misma orientación, tienen algo en común, por lo tanto deben de ser un solo elemento, es decir, están haciendo un grupo y por lo tanto todo aquello que es diferente de este objeto debe de ser un elemento separado o diferente. Entonces, el principio agrupa aquellos que tengan características similares y diferencia con aquellos que tengan características no afines. El que sigue es el principio de proximidad. Este principio lo que nos dice es que tendemos a agrupar a todos aquellos elementos que en nuestro campo visual tengan entre sí las distancias menores. Aquí un par de detalles a contemplar. Cuando nos referimos a distancias menores, lo que implica es que el cerebro distinga entre una figura y otra una separación de fondo. Ahora bien, también este principio funge a la inversa. Distingue elementos diferentes a partir de encontrar entre ellos una distancia mayor. Recordemos que en este caso, como es percepción, la visión y tu campo visual te van a determinar qué es mínimo y qué es máximo con relación a lo que estás viendo. Es decir, no hay medidas, es únicamente pura percepción. El ejemplo más claro de esto es cómo distinguimos en nuestra escritura la diferencia entre letras, palabras, oraciones,
párrafos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la única forma que nuestra mente utiliza para poder decir, esto es una palabra, esta es otra? Tiene que ver con los espacios que hay entre las letras que los componen. Cuando los espacios son mínimos, la mente los agrupa y es lo que llamamos palabras. Cuando el espacio aumenta, la mente lo que te dice es, este grupo de aquí es diferente al otro. Por lo tanto, lo separa. Y por último, el principio de buena forma. Ya habíamos platicado un poco de este principio en la sección anterior. Este principio a lo que se refiere es, cada elemento que observamos tiene características básicas mínimas para poder ser reconocido. De tal manera que la mente lo que va a hacer para poderlo recordar en un futuro es grabar aquellas características simplificadas del objeto, básicamente una abstracción. Por ejemplo, para nosotros poder identificar un árbol, el cerebro no guarda todos y cada uno de los trazos que componen a la periferia de las ramas. Lo que el cerebro guarda son datos específicos para que cuando veas otro elemento con esas mismas características puedas reconocerlo. ¿Cuáles podrían ser? Podría ser desde la forma geométrica básica, las proporciones, la posición de las formas entre sí, los colores, en algunos casos las texturas. Cada objeto que nosotros contemplamos tiene características especiales y diferenciadoras que nos van a permitir reconocerlo en un futuro. Por lo tanto, para cada objeto cambia. Si nosotros hablamos de cuál es la buena forma de un árbol, pues bueno, tendríamos que hablar sobre las proporciones de la base y la copa e incluso puede ser el color verde en la parte superior. Es decir, son una combinación de elementos. Para poder reconocer que algo es un rostro, el cerebro lo que hace es guarda cuáles son las características mínimas básicas para formar un rostro. Y pueden ser posiciones en un espacio donde se encuentran distribuidas las figuras. Y esas figuras del rostro, ¿cuáles son? Pues básicamente los ojos, la boca. ¿Sí? La relación de estos elementos lo que nos van a permitir es que cuando tú veas otro elemento que tiene las mismas características, lo reconozcas como un rostro. Esto es empleado, por ejemplo, en las caricaturas cuando quieren darte la idea de que un personaje tiene cara o incluso el efecto en el cual un papel tapiz creemos que tiene un rostro. ¿Por qué? Porque resulta que lo que estamos viendo tiene la buena forma de un rostro. En el caso de las pinturas, cuando son abstractas, nos dificultan el entendimiento, pero cuando esas formas tienen las características mínimas necesarias, decimos que tiene la buena forma para poder reconocer de lo que se trata. En estos casos, por ejemplo, donde estamos viendo una serie de rayones, lo que ocurre es que podemos distinguir algunos patrones, como por ejemplo un caballo, porque tiene las características mínimas básicas para poder reconocer que es un caballo. Es decir, tiene buena forma de caballo. Obviamente, entre más nos acercamos a esa matriz geométrica básica que conforma la estructura de lo que vemos, entonces el reconocimiento se hace mucho mayor, como en el caso de estas imágenes que están geometrizadas y por lo tanto nos permiten identificar a qué se refieren con mucha mayor facilidad. Ya teniendo estos cuatro principios básicos, entonces vamos a empezar a reproducir lo que la mente hace para poder abstraer las formas y la composición básica de un objeto, para que nos quede algo como esto. Lo que tenemos en principio es un objeto. Ok, empecemos a detectar elementos de figura, fondo. Lo primero que hay que hacer es bajo el principio de nitidez dentro de figura fondo,
Entonces, vamos a trazar mentalmente todos y cada uno de los contornos que existen en la figura. Siguiente proceso, agrupaciones o distinciones. Ahora, lo que voy a hacer es determinar de todos los elementos que ya tengo contorneados, cuáles puedo resumir en grupos. Obviamente empleando para esto la ley de proximidad y la ley de semejanza. Y entonces, a partir de esa decisión, nos queda la figura de la siguiente manera. Ejemplo claro de cuando ocurre esto, por ejemplo, en las zonas donde originalmente en la plancha había texto, ahora lo que voy a tener como resultado únicamente es una franja que cubra toda esa zona, la cual va a ser considerada como un solo elemento. Recuerden que no es un proceso exacto, pero al tratarse de la percepción, todas las personas lo hacemos de la misma manera. El resultado que obtengas al final no tiene que ser matemáticamente correcto, pero sí establecido bajo principios de lógica. Y ahora, el último paso es aplicar el principio de buena forma. Lo que vamos a tratar de hacer es cada grupo o cada elemento que tú ya identificaste, voy a determinar cuál es la forma más simplificada posible que me puede dar como resultado. Estas formas pueden tener la siguiente característica. Número uno, debe ser lo más simétrico posible. Número 2, lo más regular posible. Recuerden que lo regular implica que las medidas de sus lados se repitan. Número 3, con la menor cantidad de lados posibles, tratándose de acercar a las figuras geométricas básicas. El ejemplo que podemos ver de este principio es, por ejemplo, la zona donde aparece una textura con corazones. Si se dan cuenta, la forma en que se resumen es a partir de un envolvente geométrico que pasa por todo alrededor de la forma sin necesidad de estar haciendo el trazo de toda la irregularidad de las formas. Aquí es momento importante de tomar decisiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una forma está truncada? Por ejemplo, que nada más sea media circunferencia. La pregunta sería, según el principio de buena forma, ¿el segmento que le falta sería completado para decir es un círculo o realmente se quedaría a la mitad? Dependiendo de la cantidad de área faltante, tú puedes determinar si completas la figura o la cierras. Otro caso que también puede ocurrir son figuras de tal irregularidad que por principio de buena forma hablaríamos de que se componen por más de una forma. Recuerden que estamos simulando lo que ocurre en la mente y también lo pueden verificar como ejemplo en la película de Intensamente en la habitación del pensamiento abstracto, donde hay una defragmentación, que es lo que estamos haciendo cuando originamos estos grupos, y al final la síntesis de la forma por el principio de buena forma es cuando tenemos a nuestros personajes únicamente en figuras con la menos cantidad de elementos posibles. Ese, chicos, es el mismo principio que hay que aplicar para poder distinguir los componentes de un objeto. Hasta este punto ya podemos hablar de que hemos identificado los constituyentes de un mensaje. Hagan de cuenta que estamos haciendo algo parecido a cuando tienes una frase e identificas cuáles son las palabras. Es exactamente el mismo caso. Nuestro objeto completo era una frase y ahora lo que ya tenemos identificado son las palabras. Ahora, lo que nos resta por hacer es encontrar cuáles de estos elementos son más importantes que otros. A esto le vamos a llamar el peso visual. Ok, en el caso de una imagen, por percepción, los elementos protagónicos son aquellos que posean el mayor contraste. Ahora hay que preguntarnos, ¿qué es el contraste? El contraste es
una percepción la cual nos habla del grado de diferencia entre dos elementos. Cuando la mente identifica que en un contexto un elemento se sale de la normalidad de lo que ahí ocurre, entonces estamos hablando de que se percibe un contraste. Como por ejemplo un salón lleno de hombres en el cual existe una mujer. Una marca de gis blanca sobre un sustrato de pizarrón oscuro. O una mancha de sangre en una camisa azul. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es identificar qué características son necesarias para que un elemento tenga este mayor peso visual, mayor contraste dentro de un campo visual. Al igual que en figura fondo, lo que hay que hacer es analizar elemento por elemento y de alguna manera dar un puntaje de qué tanto peso visual tiene. Y vienen los datos. La primera cualidad que estamos viendo se le nombra por planos. El mayor peso visual lo tiene aquel elemento que esté en primer plano y el menor peso visual aquel elemento que esté en último plano. Solo aplica para aquellos elementos en los cuales podamos distinguir puntos de fuga. El segundo peso visual que estamos manejando se le denomina por nitidez. En este caso, los elementos que tengan los contornos definidos van a ser aquellos que tengan mayor peso visual. Aquellos elementos cuyos contornos no estén definidos para saber dónde empieza o acaba una figura tendrán menor peso visual. El siguiente es el tamaño. El elemento de mayor tamaño en tu campo visual es el de mayor peso. Contrario, el elemento de menor tamaño es el de menor peso visual. Por posición, el elemento que se encuentre más al centro del campo visual es el que tiene mayor peso. El elemento que se encuentre fuera del campo visual, en este caso, en el caso de un objeto cuadrado, como lo es el cartel, el punto más lejano del centro serían las esquinas. Hasta aquí, los pesos visuales que hemos determinado son muy categóricos, es decir, siempre el más grande tiene más peso, siempre lo que está al centro tiene más peso, siempre aquel elemento en primer plano tiene más peso. A este tipo de pesos visuales les vamos a llamar pesos visuales absolutos. Ahora, vamos a pasar a unos pesos visuales que denominamos pesos visuales relativos y que están relacionados con los contrastes. Aquel elemento que nosotros analicemos para saber si tiene mayor o menor peso visual va a depender de los elementos con los cuales esté rodeado. Por ejemplo, el caso de la forma. La forma nos referimos al trazo que contornea la figura y sus características de medida, de ángulos, entre otras. De tal manera, por ejemplo, que una figura redondeada, para que tenga contraste, solo y solo si está rodeada de elementos rectos, entonces está en un peso visual elevado, pero si esa misma figura circular está rodeada de elementos curvos, entonces tiene un resultado de menor peso visual. Ocurre también a la inversa. Si el elemento tiene cualidades de figura rectilínea, por lo tanto, al rodearse de curvilíneas, va a determinar su peso visual alto. Si, por el contrario, se rodea de figuras parecidas, va entonces a determinarse un peso visual bajo. A esto llamamos contrastes relativos, a que dependiendo de lo que esté rodeado, el elemento va a cambiar de peso. Si está rodeado de elementos similares, es menor peso visual. Si está relacionado, rodeado de elementos totalmente diferentes,
su peso visual va a aumentar. Y los casos de este tipo de contraste son: uno, la forma; dos, la saturación, que se refiere a la cantidad de elementos que ocupan un área determinada, y el nivel de figura fondo que ahí se ve. Por ejemplo, los rayos del sol que ven en la imagen, estaríamos hablando que están saturando ese fondo, cuando la carita del sol tiene menos saturación. Aquí el contraste es: cuando un elemento está muy saturado de formas, se tiene que contrastar con un elemento que no tenga casi formas en su interior. Y viceversa, cuando yo tengo un espacio blanco, para contrastarlo por saturación, necesito colocar un elemento que contenga una textura con muchos elementos. El siguiente, luminosidad. En el caso de luminosidad, el blanco rodeado de negro, alto contraste. El negro rodeado de blanco, alto contraste. El negro rodeado de grises oscuros, bajo contraste. El blanco rodeado de grises claros, bajo contraste. Temperatura de color. En este caso utilizamos los colores complementarios. Un color rodeado de su complementario, alto contraste. Un color rodeado de sus análogos, bajo contraste. Como ejemplo, el rojo rodeado de azul, alto contraste. El azul rodeado de rojo, alto contraste. El rojo rodeado de naranja, bajo contraste. El azul rodeado de verde, bajo contraste. Y por último, orientación. Es el peso visual que se determina dependiendo de la tendencia horizontal o vertical que tiene un objeto. Eso se determina atravesando una línea recta por todo el eje mayor del objeto. Cuando un elemento tiene perpendiculares rodeándolo, es mayor contraste. Cuando tiene elementos paralelos, menor contraste. Es decir, dependiendo de un ángulo de 90 grados o menores, vamos a determinar su peso visual. Por ejemplo, un elemento horizontal rodeado de verticales, alto contraste. Un elemento horizontal rodeado de líneas a 45 grados, medio contraste. Un elemento horizontal rodeado de líneas paralelas, bajo contraste, por lo tanto, bajo peso visual. Hasta aquí terminamos, chicos. Nos vemos la próxima.